Quiero hablarle en el nombre del Señor Jesucristo sobre emergencia sanitaria global. El Salmo 118, versículo 17, se lo recomiendo, y Proverbios 28:1. Salmo 118, 17, Proverbios 28:1. Desde la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, el ser humano ha sido proclive y altamente vulnerable ante cualquier enfermedad, incluso si somos cristianos e hijos de Dios. Pero si somos negligentes en nuestro cuidado personal, o aun si somos ungidos de Dios, también somos propensos a enfermar en caso de que éste sea parte del propósito divino. Por ejemplo, vemos en la Biblia cómo Epafrodito, quien era colaborador de Pablo, ungido de Dios, estuvo a punto de morir por una enfermedad, según Filipenses 2, 25 al 27. Eliseo, el mismo profeta de Dios, murió enfermo, segunda de Reyes 13, 14. El joven pastor Timoteo tenía frecuentes enfermedades infecciosas, según 1 Timoteo 5, 23. Pablo el apóstol nunca fue curado de cierta enfermedad, basado en 2 Corintios 12, 7 al 9. En otras palabras, el ser humano se encuentra en estado de emergencia, en emergencia sanitaria global, desde la caída del hombre hasta la fecha. Recuerde que el plan original de Dios era que el hombre no muriera, tampoco se enfermara y mucho menos estuviera invadido de endemias, epidemias o pandemias o cualquier tipo de pestilencias. ¿Qué se entiende por una emergencia sanitaria global? Una emergencia sanitaria indica un extraordinario evento que se determina que constituye un riesgo para la salud pública de otros y nos habla de una situación de salud grave. Como cristianos, y esto vale la pena recalcarlo, no podemos dejarnos llevar por el pánico ante la emergencia sanitaria que se encuentra en nuestro país y nuestro mundo a través de la pandemia global que ha sido declarada, la pandemia de coronavirus actual. Aún los mismos gobiernos nos llaman a la calma. Y es cierto que aunque no debemos minimizar la situación, tampoco debemos sobredimensionarla. Desde una perspectiva bíblica veremos 5 puntos claves al respecto de esta situación y sobre cómo afrontarla bajo el entendimiento de las Sagradas Escrituras y la realidad práctica. En primer lugar, debemos entender que, como cristianos, debemos acceder a información fiable o confiable. Esto nos llevará a tener una dimensión del problema razonable. Muchas personas están llenas de pánico, de terror, de pavor, precisamente porque no están escuchando fuentes oficiales, sino que se están dejando llevar de cualquier cadena de WhatsApp, de cualquier información sin ningún tipo de verificación. Existen algunas fuentes que en este tipo de temporadas son recomendadas. La página de la UNICEF, la página de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la página de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, la CDC, que son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la ECDC, que son el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Aquí en Colombia, la página del Ministerio de Salud colombiano o MinSalud, y también todas las páginas oficiales del gobierno. El gobierno, ya sea local, regional o nacional. Antes de usted entrar en pánico, primero corrobore si así lo dice la página oficial de la alcaldía o la página del gobierno o la página de la Presidencia de la República. Y si quiere ser todavía más certero, vaya a las páginas oficiales del alcalde, del gobernador o del presidente nacional o del ministro de Salud. Estas páginas dan información y actualización en tiempo real, como también a través de mapas estadísticos que se actualizan de manera permanente y con información global del avance de esta pandemia de coronavirus, que su nombre completo es SARS-CoV-2, inicialmente llamado 2019 nCoV, que provoca el COVID-19 y toda su sintomatología. Quiero aprovechar este momento para mencionar, basado en la fuente de la OMS, los síntomas del COVID-19, que a diferencia de una gripe o de un resfriado normal, tiene algunos síntomas, pero se diferencia por un cuadro que ha sido emitido
ya a través de diferentes medios. Los síntomas principales de este COVID-19 son fiebre, tos seca, dificultad para respirar, flema, ya sea amarillo verdoso, cansancio o debilidad, y esto se descubre obviamente si usted ha tenido contacto con personas que hayan venido del exterior, por ejemplo, o está en lugares donde se ha dictaminado ya la existencia del virus. Ahora bien, debemos nosotros tener en cuenta que como cristianos en primera medida debemos ser siempre promotores de verdad y no de mentira, en todas las áreas. Quiero invitarle a consultar la actualización constante y en tiempo real del avance de esta pandemia en una página que es definitivamente la más consultada a nivel global, elaborada por el Centro Johns Hopkins de Ciencia e Ingeniería de Sistemas, la cual realizó un mapa que recopila datos oficiales de distintas fuentes en tiempo real. Los casos globales de coronavirus o COVID-19 son aquí en esta página sintetizados. El Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas, que se lo encuentra como en sus siglas CSSE, de la Universidad de Johns Hopkins, universidad privada de Baltimore en Maryland, es una página de la www.arcgis, o sea, arcgis.com. Allí usted va a encontrar en tiempo real. Es importante que usted esté actualizado. No obstante, el hecho de consultar esta página precisamente nos sirve para pensar en lo que alguien dijo. Los números calman pasiones y emociones. Hay una ciencia llamada la estadística que nos lleva a nosotros a analizar realmente si debemos o no aterrorizarnos. Se habla de un alto porcentaje de recuperados, también se habla de un alto porcentaje de personas en las 3 etapas de la enfermedad que no van a presentar síntomas graves, otros síntomas medios moderados, solo un porcentaje mínimo que tenga enfermedades previas que son exacerbadas con la enfermedad, realmente son sometidos a sistemas de UCI o gravedad. Es decir, no todos van a fallecer. Por eso leíamos el pensamiento: el coronavirus no es el fin. Ahora, sobre el virus se resume que se propaga rápidamente. Esto es lo que lo caracteriza. Contagia a todas las edades. Hay mitos que dicen que a los niños no los contagia. No necesariamente no los contagia, sino que en sistema médico les llaman que son vectores. Es decir, personas a las cuales no las enferma de gravedad, pero sí pueden ser transmisores. Aunque a ellos no los afecta, son transmisores del virus. Es la razón por la cual también los gobiernos han dictaminado adelanto, entre comillas, de vacaciones, porque sabemos que no son vacaciones, pero para evitar esta parte vulnerable en esta área como son los niños. Se ha demostrado que gracias a Dios hasta la fecha no hay una mortalidad en los niños. Dios ha protegido a los niños a nivel global referente a este virus. A los que sí afecta son a las personas mayores de 70 años y a las personas con enfermedades previas de carácter respiratorio o bajas defensas. También se debe saber que no es tan mortífera como la presentan, a razón de que más del 55% se recuperan y otros permanecen asintomáticos. Es una enfermedad que recién están conociendo y aún no existe vacuna contra ella, aunque varios equipos de científicos expertos en infectología alrededor del mundo trabajan en ello. No obstante, también la mayoría de infectólogos y aún científicos en esta área mencionan que debido a la complejidad y al simple hecho de que aunque esta cepa como tal está recientemente siendo conocida, realmente se habla de un tiempo bastante extenso en la cual arriba de un año todavía habría que esperar para el desarrollo de eso, a menos que Dios obviamente les dé la sabiduría y vele por esta ciencia para que puedan hacer el trabajo mucho mejor y rápido. Lo segundo que debemos tener en cuenta como cristianos es que los cristianos, al tomar medidas de prevención, de precaución y de sujeción ante las normas preventivas impuestas por los gobiernos, ya sean locales o nacionales, no es sinónimo de falta de fe en Dios.
Hay personas que piensan que al aislarnos, al cerrar ciertos servicios multitudinarios, etcétera, se estaría uno doblegando ante este sistema, pero no es así. Ellos lo hacen primero porque están cumpliendo sus normas, porque deben hacerlo, y gracias a Dios por nuestros gobernantes que hasta el momento han tomado sabias decisiones. Debemos orar por ellos también. No es sinónimo de falta de fe en Dios tampoco tomar las medidas preventivas, ni tampoco de persecución por parte de los gobiernos o del sistema. Si nosotros atendemos la prevención, en realidad es sinónimo de que estamos actuando con sabiduría. La sabiduría y la prudencia son hermanas. Debemos aprender a ser prudentes. En tercer lugar, el aspecto profético de las temporadas pretribulacionarias, es decir, antes de tiempos tribulacionarios, advierte al respecto de pestilencias y a su vez nos da pautas para practicar y realidades para creer. Mateo 24, 6 al 8 claramente menciona una serie de pautas, algunas serie de realidades que como cristianos debemos practicar y creer en medio de una pandemia. Lo primero que la Biblia nos dice es: no os turbéis. En otras versiones dice: no se alarmen, no se dejen llevar por el pánico, no se asusten. Estas situaciones son las que realmente ponen a prueba nuestra fe, nuestra confianza en el Dios que tenemos y la seguridad de la salvación. Hay personas que en estos momentos es donde realmente se pone a prueba su fe. Y cuán importante es tener ese escudo de la fe. Reitero, se demuestra desde diferentes aspectos psicológicos y aún fisiológicos, médicos. Estaba leyendo un artículo esta mañana referente a un estudio que habla que cuando las personas se llenan de pavor, temor y miedo, ya sea desde el punto de vista psicosomático, médico, pierden defensa, son más propensos a la enfermedad. Hay gente que ahora mismo están siendo sometidos a prueba en su fe, también en su confianza en el Dios que tenemos y la seguridad de la salvación. Lo siguiente que debemos tener en cuenta en estas temporadas es que aún no es el fin. Otra versión de la Biblia dice: pero todavía no es el fin del mundo. Quiero decir que el coronavirus no es el fin. En siguiente lugar, ¿qué es esto entonces? Esto solamente es el principio de dolores de parto. Esto es solamente el comienzo de los dolores que el mundo sufrirá. Esto, según Mateo 24, es solamente el principio de los horrores que vendrán. ¿Por qué? Porque según la Biblia, cosas peores vendrán. No estamos hablando aquí de fatalismo, pero estamos hablando de una realidad profética. Así que no debemos acomodarnos tanto en este mundo. La palabra del Señor nos muestra claramente que más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, basado en Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. La muerte llega por cualquier medio, no solo por medio del coronavirus. El problema no es solamente ser librados del coronavirus, el problema es saber que la muerte puede llegar cuando tenga que llegar por cualquier medio. La pregunta es: ¿estamos preparados? El arrebatamiento es inminente y vendrá aunque no lo espere la gente. Muchos han dicho: todos se preparan porque viene el coronavirus, pero nadie se prepara para la venida del Señor Jesucristo por los suyos. La pregunta es: ¿estamos preparados? En cuarto lugar, tanto en la Biblia como en el sentido común, no todas las enfermedades son resultado de un juicio divino. El juicio divino hace parte de la razón por las cuales vienen las pestilencias, pero no es la única razón, por eso hay que analizar varios aspectos. Las pestilencias vienen por varias razones en la Biblia, al menos 7. Número 1, las hay por el sencillo hecho de vivir en un cuerpo corruptible con naturaleza caída, propenso a las enfermedades. Es decir, a causa del poder del pecado, la raza humana y su cuerpo corruptible están propensos a cualquier enfermedad. Número 2, ocurren las enfermedades por la negligencia y el descuido personal. Número 3, por asuntos generacionales, o sea, padecimientos congénitos o hereditarios. Número siguiente, en otros casos, ocurre por imposición demoníaca, a través de espíritus de enfermedad o provocados por brujería.
También las enfermedades vienen por la provocación malvada de hombres sin afecto natural. Se habla actualmente, y no es un misterio, de lo que se llama armas biológicas inventadas por el hombre, manipulación biológica para infectar y matar. Otras enfermedades vienen a causa de un propósito divino, es decir, no todo es necesariamente sinónimo de un juicio divino. La palabra del Señor muestra en Juan 9, 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente: mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y en última instancia, a las pestilencias también se les conoce como causadas en algunas ocasiones por un juicio divino. Léase Éxodo 9, 3 y 14, donde se habla de pandemia, epidemia, de pestilencias provocadas por un juicio divino. Especialmente léase la versión de la Biblia hispanoamericana. En 2 de Samuel capítulo 24 versículo 13, en Ezequiel 6:12 y en Apocalipsis 18:4 también se menciona algo tocante a pestilencias provocadas como un juicio divino. En quinto lugar, cuando la propagación de una epidemia o pandemia viene como resultado de un juicio divino, tiene al menos 5 propósitos. Es decir, Dios no castiga solo por castigar o no permite ciertas circunstancias porque sí, sino que tiene algunos propósitos. Primero, el primer propósito para la generación, nosotros somos una generación la que hemos tenido que atravesar una temporada bastante impactante en cuanto a lo profético se refiere. Número 1, sirve para servir de advertencia profética y promover una predicación auténtica. Es decir, por un lado nos advierte proféticamente y por otro lado nos promueve a predicar el mensaje auténtico y dar testimonio. En Lucas 21, 8 al 13, la Biblia dice: guerras, sediciones, grandes terremotos. Es necesario que todo esto acontezca, pero el fin no será inmediatamente, porque habrá hambres, pestilencias, terror, y esto será ocasión para testificar. Será ocasión para hablarle a otros de Jesús. Será ocasión para dar testimonio. Señores, una forma de testificar es no ser promotores de más pánico. Use sus redes sociales no para provocar más pánico, pero sí para bendecir. Sí para transmitir un mensaje, el mensaje de la única esperanza. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Lo segundo, aplicar justicia divina. Este es el segundo propósito de una pestilencia, en caso de que ésta venga como parte del juicio de Dios. La Biblia dice en Levítico 26, 24 al 25: yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Yo enviaré pestilencia entre vosotros. La Biblia también dice en Jeremías 21, 6 al 9: y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. A los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, el que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Jeremías 24:10 dice: y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Leo estos versículos para que entendamos que en algunos casos también las pestilencias vienen para aplicar justicia divina. Pero otro de los propósitos de las pestilencias es incentivar el arrepentimiento genuino. Y realmente esto es algo que Dios quiere a través de una enfermedad. Y quiero en este momento compartir un pensamiento que me llamó bastante la atención y vale la pena compartirlo ahora. A través de una enfermedad muchas veces la gente busca de Dios. Cuando hay miedo, cuando hay pavor, cuando hay temor, cuando hay pestilencias, pandemia, la gente entonces busca de Dios. J.C. Ryle dijo: si la enfermedad en un mundo malvado puede ayudar a que los hombres piensen en Dios y en sus almas, entonces la enfermedad confiere beneficios a la humanidad. Es decir, hay momentos donde al menos por estas pestilencias la gente se torna a Dios. Al menos por estas pestilencias la gente empieza a buscar. Y algunos llegan a encontrar el arrepentimiento genuino. Cuando este arrepentimiento sincero no existe, ni la oración siquiera tiene efecto para contener o mitigar y mucho menos sanar una pestilencia, porque muchos quieren ser librados de la pandemia, pero no quieren ser librados del pecado.
La Biblia dice, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni les mandé ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón nos profetizan. Esto está en Jeremías capítulo 14, versículos del 10 al 16. Lamentablemente mucha gente no entiende que muchas veces Dios permite estas situaciones para llamarnos a un arrepentimiento genuino, pero cuando este no existe, es decir, cuando no hay arrepentimiento de corazón, ni siquiera la oración, ni el clamor, ni la intercesión tendrán efecto. En siguiente lugar, otra razón por la cual hay pestilencias es porque el propósito de Dios es instarnos a la preparación espiritual, llevarnos a la consagración, a la oración, a la intercesión, en lugar de sumirnos en la desesperación. Este es uno de los propósitos divinos. Muchas personas, en medio de las pestilencias, en lugar de ir hacia la consagración, hacia la oración, hacia la intercesión, hacia el arrepentimiento, se van hacia la desesperación. La Biblia claramente dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Segunda de Crónicas 7, 13 al 15. Cuán importante es entender que cuando sí hay arrepentimiento, entonces la oración será efectiva. Si se humillare mi pueblo. La siguiente razón es mostrarnos su poder sanador. Muchas veces en medio de las pestilencias, como han sucedido desde temporadas antiguas hasta la fecha, muchas personas en medio de su enfermedad, en medio de la afección más crónica, más difícil de curar, han sido sanados, dado que cuando existe una epidemia, sin importar el tipo o clase de plaga, la peste o el virus que éste sea, sabemos que en un sentido más profundo solo Dios puede contenerla y solo Dios puede quitarla. Se habla de que aún en la esperanza que los hombres ponen es en una vacuna, pero esta está tardando bastante tiempo en ser elaborada y aparentemente no hay esperanza. Pero escuche, la Biblia dice, si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo pueblo Israel, o cuando cualquiera sintiere la plaga, la pestilencia en su corazón, y extendiere sus manos a esta casa, dice la Biblia, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Léase Primera de Reyes 8:37 al 40 y el paralelo Segunda de Crónicas 6:28 al 31. Es importante saber que así como lo hizo Salomón y lo hizo Josafat, cuando se hablaba de pestilencias, ellos sabían que la única alternativa, como lo dice la Biblia, era ir a la casa de Dios, doblar sus rodillas en tiempo de persecución y aún en tiempo de pestilencia y clamar por misericordia. La Biblia dice que Josafat, cuando estaba siendo asediado por los ejércitos enemigos, se llenó de pánico, se llenó de temor, pero hizo lo correcto. Fue a la casa de Dios, dobló sus rodillas y empezó a decir, Señor, tú nos has dicho que vengamos a este lugar, que oremos en medio de las pestilencias. Como reflexiones finales quiero decir lo siguiente. Muchos, aunque deben también hacerlo, están más preocupados por lavarse las manos que por lavar su corazón.
Algunos están más preocupados por ponerse mascarillas que por quitarse la máscara de la hipocresía. Otros están más atentos a lo que los noticieros dicen que lo que la Biblia dice. Claro que hay que escuchar noticias, claro que hay que informarse, pero qué bueno que usted hiciera el ejercicio en lugar de estar pegado a su celular, pegado a las redes sociales, pegado a la internet. Gente que hoy en día parecen periodistas, todo el mundo. Es importante que en lugar de hacer eso, usted tome una hora de oración, una hora de lectura bíblica y verá la paz que usted sentirá, la fe que se aumentará, el poder que recibirá. Aún otros están más obsesionados por prepararse para evitar el contagio que por prepararse para su muerte o el arrebatamiento inminente. El pastor David Zúñiga escribió un pensamiento que me llamó mucho la atención y que quiero compartirlo. Somos vulnerables. La rápida propagación del coronavirus nos enseña que la raza humana es vulnerable. Él dice, con aviones invisibles, misiles teledirigidos, tecnología de punta y teléfonos inteligentes, aún somos vulnerables. Un simple virus ha puesto a todo el planeta en alerta. Es probable que el pánico esté sobredimensionado, que la amenaza no sea tan terrible y que al fin del mundo aún no sea temprano, aún tarde un poco. De todos modos, somos vulnerables al miedo, a la muerte, a una crisis financiera mundial, a que mueran miles de ancianos y a que la prensa alarmista nos mantenga en vilo. En realidad, casi el 80% de los infectados se curan. Otros virus recientes fueron mucho más mortales y casi 1 millón de personas mueren por suicidio cada año. Eso sí es una pandemia. La gente no dice nada de eso. Debemos mantener la calma, no sumarnos al coro del temor. Debemos seguir las recomendaciones de las autoridades. Debemos lavarnos las manos, evitar los saludos efusivos, consultar al doctor en caso de sentirse mal y orar. Orar nos aclara la mente, nos enfoca en lo eterno, activa la protección de Dios sobre nosotros y nos ayuda a ayudar. Eso también pasará. Te invito a leer en forma audible el Salmo 91 en tu casa, mañana y tarde. Es el mejor desinfectante que hay en el planeta Tierra. Eso lo dijo este ministro. Ahora bien, ¿qué quiere decir entonces todo esto? Nunca olvidemos que para los hijos de Dios hay promesas ante una plaga o pandemia o emergencia sanitaria, las cuales nosotros como cristianos de fe creemos a plenitud y sin lugar a dudas. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la pestilencia destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga o protección es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, ni pandemia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Queridos, esta palabra sigue vigente, esta palabra no ha caducado, esta palabra está actualizada. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91, 1 al 16. Y aunque es cierto que creemos plenamente en esta promesa de protección, no obstante el principio de ser prudentes, de ser sabios y avisados ante el mal persiste. En sentido aplicativo debemos hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Proverbios 22:3 y 27:12 dicen, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Como conclusión podemos decir que los ojos de Jehová velan por la ciencia. Es nuestro deber orar por los gobiernos para que puedan hacer un trabajo sabio ante la emergencia global que se ha suscitado y también orar por la ciencia médica en sus ramas de infectología, virología, para que hagan un trabajo conveniente. Mientras tanto,
también debemos recordar que Dios sigue sanando. Marcos 16, 17 al 18 está vigente. Sigue en control nuestro Dios. Es tiempo de aprovechar para testificar. El único antídoto contra la muerte se llama Jesucristo. El único antídoto contra el miedo es la fe. Cuán importante que en este tiempo sepamos que necesitamos ahora más que nunca del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y es como lo decía en el pensamiento que leía antes de este mensaje. El COVID-19 ha golpeado la salud, la sociedad, la economía, el comercio, el turismo, las aerolíneas, el deporte y muchas cosas más. Pero no permitas que golpee tu fe. No permitas que sea sumido en el miedo. Mantengamos la calma y oremos con paz en el corazón. La Biblia dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Isaías 26:20. Así que los que siguen bajo la posición de criterio de estar en casa y deben hacerlo, llámense ancianos o los que están en gripa o los que están siendo afectados de algún virus respiratorio, el hecho de estar en casa no es para estar más ensimismados en el miedo y llenos de toda información y desinformación, sino para que aprovechen ese momento para buscar más de Dios. Dios nos está dando una oportunidad. Dios ahora más que nunca nos está dando el privilegio de poder buscarle aún en nuestras casas. Un hermano compartió este pensamiento, decía: la vacuna contra el coronavirus. Él decía: es la fe. Qué importante que nosotros podamos tener fe. Y recuerde que nadie puede morir para estar cerca de Cristo si vivió totalmente alejado de Él. Oremos por nuestra tierra. Nosotros debemos entender que con el coronavirus Dios quiere mostrar al mundo la vulnerabilidad del hombre ante una cosa tan pequeña, pero tan contagiosa y mortal. Él quiere enseñarnos que habrá situaciones donde ni el hombre, ni la ciencia, ni el gobierno van a poder hacer nada por la humanidad, donde solo Dios puede ayudarnos. Es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de entrar en la presencia de Dios y es tiempo de creer en Dios. Bendiciones.